Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿No? Bueno, para los que llegaron tarde, empezamos a las 14 puntos. El libro acá se mueve, que ya está en la bibliografía que les mandé dentro del... No me acuerdo si le mandé el PowerPoint de presentación, no se lo mandé. Pero el libro acá se mueve, después se lo puedo escribir en el mail. Vamos a ver la parte de costo, y ahí tienen puesta la definición. Básicamente costo es toda erogación es salida de dinero, que yo la puedo relacionar en forma directa o indirecta con el producto que estamos fabricando. Dice inversión en materia prima, mano de obra, etc. Inversión es una erogación en activos financieros que esperamos reditúen ganancias. Eso también es una convención, porque muchos le van a decir que inversiones si invierto comprando títulos o bonos en la bolsa, otros le van a decir que inversiones si compro una máquina para producir agua mineral. ¿Okay? Entonces, depende de Lo que sí estamos que gasto es toda erogación de la cual no se puede establecer una relación directa y clara con las ganancias esperadas. Ejemplo de la erogación en publicidad. De vuelta, hay muchos que dicen que los gastos en publicidad son costos y hay otros que dicen que no. Entonces, yo estoy a favor de los que dicen que los gastos en publicidad no son costos, son gastos. ¿Por qué? Porque no los puedo establecer directamente la relación entre eso y lo que me aumenta o me baja la venta. Tengo una idea aproximada, pero es difícil rastrearlo, como ustedes vieron en el costo de con Germán, es difícil rastrear, hacer un seguimiento completo de cuánto me influyó o no la publicidad en el aumento de la venta o en la producción del bien en especial. Hace unos 20 años, más o menos, Coca-Cola cambió el sabor de la coca en Estados Unidos. Y no hizo como está haciendo ahora con los cambios, que mantiene la clásica y va agregando, sino que directamente reemplazó todo. Hizo un gasto enorme en publicidad, etcétera, etcétera. Fue todo pérdida. A los 6 meses volvió para atrás. Entonces, ese gasto en publicidad, si lo hubiéramos considerado como costo, hubiera sido incorrecto. Bueno, acá hay algo importante también que vamos a poner. No sé si prefiero que escriba acá o acá, porque está bastante feo el de los dos lados. No sé dónde se nota mejor. ¿Ah? Ahí está. Acá a la derecha. Tenemos 4 formas de producir. La primera es el taller de trabajo. La segunda es la producción en lotes. La tercera es la línea de ensamble. Y la cuarta es el flujo continuo. Obviamente, esto se puede abrir o achicar tanto como uno quiera. Porque salvo el taller de trabajo, que es perfectamente identificable, y el flujo continuo, que es perfectamente identificable, los otros son mix. ¿Qué es el taller de trabajo? Como dice ahí, el típico caso es, por ejemplo, del sastre a medida, de la modista, de, por ejemplo, Pescarmona, que hace o hacía grúas de puerto, que cada grúa de puerto se toma la medida del muelle, las mareas, todo, y cada grúa de puerto es diferente a la otra. El flujo en lotes, los productos se procesan por lotes de cada modelo. En el caso, por ejemplo, a mí me tocó trabajar, yo trabajé en una fábrica que hacía, yo era ingeniero de método de una fábrica que hacía jeans, pantalones. Entonces, por ejemplo, cada modelo, como el que tengo yo, tiene cada uno de ustedes puesto, de pantalón en general, se hace por lote, se juntan 50 telas de la misma tela, se marca arriba los modelos y se sacan 50 delanteros iguales, 50 traseros iguales, 50 pares de bolsillo trasero, 50 pares de bolsillo delantero, la cintura, que se le dice pretina en el lenguaje,
etc. Pero ese modelo es como si fueran 50 copias de uno mismo. Después puedo hacer otros 50 igual o diferente. Entonces es como hacer 50 cosas únicas, pero todas de la misma forma. Que es un poquito más en serie que esto. Para estos dos métodos de producción, en que yo puedo rastrear el producto, se utiliza el método de registración que se llama órdenes de producción. O sea, los costos de esto los registro por el método órdenes de producción, que es el tema y el ejemplo que vamos a terminar viendo hoy. ¿Por qué hago por orden de producción? Porque puedo rastrear cada producto único o cada lote de productos únicos. Entonces, ¿qué se hace? Literalmente se le pega una hoja de costos, que no hace falta, antes era papel, obviamente no hace falta que sea papel, puede ser seguimiento virtual, y se van asignando en esa hoja de costos todos los costos de materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. Ya vamos a ver qué es cada cosa. ¿Hasta acá vamos bien? Cualquier cosa me interrumpen. Si no me preguntan, yo supongo que está claro. Si me preguntan, paramos. ¿Ok? ¿Sí? La línea de ensamble acá es diferente, porque la línea de ensamble no es un lote, sino que es un flujo continuo de todas cosas iguales. El que lo inventó fue Henry Ford con la producción del Ford T. Es decir, no sé si conocen la frase clásica de Henry Ford que decía: pídame el auto del color que quiera que se lo entregaré negro. O sea, el tipo había que maximizar la producción, eran todos negros, todos iguales y punto. ¿Por qué? Porque quería competir con los europeos que eran más sofisticados, etc. Entonces, ¿cómo compitió? Por precio. Entonces, ya no es un lote, es toda una línea y el producto va sobre la línea y se le van adicionando cosas. ¿Qué es lo que se fabrica así? Bueno, se fabrica así, por ejemplo, todos los que son electrodomésticos, todos los televisores, los celulares, las computadoras, etc. Son todas iguales, obviamente una para cada modelo. Pero parte del proceso puede ser línea de ensamble y la otra por lotes. Claro, entonces ahí ya tengo que empezar a segmentar. Estos son definiciones teóricas ideales para poder estudiar cada caso. Por ejemplo, a ver. Justo en el que dio de los celulares. ¿Ah? Justo en el que dio de los celulares. Claro, yo le puedo, como se dice, tunear algún celular de alguna forma, ponerle alguna accesorio, o sobre todo lo que se me ocurre más es con los autos. Por ejemplo, ustedes vieron que para cada modelo de auto tiene el modelo base, el intermedio, el medio y la alta gama. Seguramente todos pasan por la línea de ensamble básica y después cada uno va a una producción ya más específica para agregarle todos los adicionales. Pero la parte en la que fabrico las piezas, eso sí es por lotes. Han dado 100 tapas. Y ni, porque a lo mejor hago todos los embragues en serie. Depende de cada cosa, es mí, todo depende hay que estudiar cada caso. Lo que pasa es que una vez que estudiamos cada caso, definimos, ya tenemos definido para los primeros dos que lo hacemos por la producción. Ahora vamos a los otros dos. ¿Y por qué? Porque acá faltan cosas para ver todavía. El flujo continuo, ¿está claro? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, quiero que pregunten, si no, me aburro. El flujo continuo, bueno, ya está escrito, ya lo han visto. Es el caso típico del cemento, el polietileno, pero no la bolsa de polietileno, la materia prima con la que se hace la bolsa de polietileno, con la que se hace eso, que tengo básicamente un reactor donde entra materia prima por un lado, acá se le agregan aditivos, energía eléctrica, procesos y sale el producto terminado por este otro. Es una caja negra y no para nunca. Entonces, estas otras dos se contabilizan por el método de por proceso. Acá la directriz es el producto, es decir, lo que manda es el producto unitario o el lote de productos. Y acá hacemos una línea bien así marcadita. Acá la directriz puede ser producto
¿Sí o no? No, porque son todos iguales. Salvo que le pongo un número de serie cada lote. Entonces, ¿cuál es la directriz? El periodo de tiempo de producción. Que por lo general, para fines contables, se toma un mes. Pero puede ser un año, un trimestre, un día, una hora, un microsegundo, dependiendo del proceso. ¿Por qué? Porque no tengo diferenciación física. Es más exacto de cuál es el que hago el taller de trabajo, porque en el taller de trabajo que hago un producto único, que le asigno todos los costos que fueron sobre ese producto, eso es más exacto. Esto es más inexacto. ¿Por qué? Porque no puedo verlo. ¿Qué es lo importante? Que finalmente nosotros vamos a hacer un control. Que todo lo que entró en recursos tiene que salir como producto terminado o explicado como desperdicio. ¿Sí? Como ejemplo, podría poner para la parte de lo que es de procesos, todo lo que son servicios que se consumen domésticos, por ejemplo, Claro, agua, gas, todo eso. Exactamente. Se produce de esa manera. Sí, o servicios profesionales, o de asesoría, o de todo lo que son, en general, servicios van acá, el proceso. Por ejemplo, el servicio médico, de enfermería, que se ve un ejemplo en el hospital. Porque salvo que yo quiera, no sé, se me ocurre, porque todo es dependiendo de ella, y acá hay que usar la imaginación. Lo que se me acaba de ocurrir ahora, por ejemplo, es las operaciones cardiovasculares. En una operación cardiovascular no hay una igual a la otra, son todas diferentes, el paciente se complica, no se complica, esto, el otro, patatín, patatero, entonces ahí sí es una cosa específica. Pero si yo hago, por ejemplo, un proceso estándar que sería, no sé, ponerle el suero al paciente, o vacunar, o hacer los análisis de sangre, el hemograma, todo eso va por flujo continuo. ¿Ok? Todo lo que se sale de lo estándar, de lo normal, cae por acá. Todo lo que podemos normalizar y estandarizar va acá. Que ya vamos a ver que no es lo mismo normal que estándar. Entonces, ¿un control de calidad sería flujo continuo? ¿Cómo? ¿Un control de calidad? Y ni. Tendría que ver, porque tendría que ver control de calidad de qué. Y porque a lo mejor No, porque lo que se me ocurre a mí, supongo que usted está haciendo el control de calidad del agua. Mientras le salga bien, es flujo continuo, pero según qué impureza encontró en el agua, ahí va a derivar para diferentes cosas. Entonces una parte puede ser flujo continuo, que sea hacerle el análisis estándar, y otra parte es, abrimos una flechita, suponete que me salga que sea ácido sulfúrico es una cosa, si me sale clorhídrico es otra, si me sale como impureza, ¿no? Hago otra cosa. Por ahí estandarizo la primera parte y después veo cómo sigo. Ni. Todo depende de, y ni es la respuesta más adecuada a la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que después hay que justificarlo, como estoy intentando hacer yo. Entonces en el examen no basta que respondan correcto, sino todos le vamos a preguntar, después que le hagamos una pregunta, usted responde, le vamos a preguntar ¿y por qué? ¿Está claro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿A qué nos referimos con directriz? ¿Cómo llevar los costos? Directriz es una directriz matemáticamente. Una dirección. Una dirección. Bueno, entonces esto me marca cómo lo llevo. ¿Qué es lo que manda para contabilizar el producto? Acá, ¿qué es lo que manda para contabilizar? El tiempo. El tiempo de producción. Bueno, es lo que le acabo de decir. Bueno, acá hay una parte que se la dejo para que la vean de la filmina, que es bastante tediosa, que es cómo se puede clasificar por producción, por distribución, por administración, financiamiento. Es más o menos autoexplicativa. Directos, esto no es autoexplicativo. Los costos directos son básicamente los costos directos son básicamente los que están directamente relacionados con el producto final, que es la mano de obra directa, que es la mano de obra del, supongamos que estoy haciendo remeras, estoy haciendo chompas. Es la mano de obra del operario que está manejando la máquina de hilado, o si es una máquina automática, del que la está programando. ¿Ok? Materia prima es el hilado en sí. ¿Ok?
Y los indirectos son todos los que están asociados para que eso pueda ocurrir. Por ejemplo, los costos de mantenimiento, de supervisión, bueno, dentro del mantenimiento tenemos repuestos, sueldos de mantenimiento, el de vigilancia, etcétera, etcétera. Todo lo que no es materia prima y mano de obra es costo indirecto de fabricación. Entonces, básicamente tenemos tres tipos dentro de la fábrica. Tenemos costos, ahí después hay un cuadrito que está más lindo. Pero básicamente dentro de la fábrica tenemos costos: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Porque hay otros costos indirectos que no son de fabricación, como son los de administración, etc. Entonces, a la suma de estas dos cosas se le llama costo primo. Y a la suma, por ejemplo, de estas dos cosas se le llama costo de conversión. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo que incurrir para convertir la materia prima en el producto terminado. Y eso también es por convención. Entonces, materia prima y mano de obra directa, costo primo. Mano de obra directa y costo indirecto de fabricación, costo de conversión. Bueno, acá esto que dice es difícil asociarlo con un producto o servicio específico. Para su asignación se requiere base de introducción. Vamos a ver una clase entera, 3 horas, cómo asignamos los costos indirectos de fabricación. Así que no se preocupen que esto se complica cada vez un poquito más. De nada. Así es la vida. Mientras más preocupamos se complica y después se termina de descomplicar totalmente. Bueno, históricos, predeterminados. Bueno, históricos son los pasados, es decir, post-mortem o post-factum, para ser un poco más preciso. Y los predeterminados son costos que se calculan en base a diferentes métodos. ¿Para qué nos sirven los costos predeterminados? Para controlar. El típico caso de los costos predeterminados son los costos estándar. ¿Para qué? Para controlar si me fui de presupuesto o no, si fui eficiente o ineficiente y por qué, cómo, cuándo, dónde. Bueno, ahí lo que le decíamos un poco, los costos del periodo y los costos del producto. Si es por el producto o si es por el periodo. Está sucediendo con los financiamientos. Es fácil que lo veamos. Costos controlables, no controlables, eso también lo vemos. Relevante, no relevante, desembolsable, costo fijo. Acá hay un cuadrito que está en el libro uno de los que les mencioné, el Kaplan, creo que es la página 249, no sé un poco mejor. Pero vamos a empezar con esto. Todo esto son los costos. Hasta acá tenemos todos los costos de producción. ¿Dónde está? El costo de materia prima, el costo de materia prima más la mano de obra, el costo directo de producción, que es lo que yo le dije, o costo primo, porque este es un autor español, entonces en vez de costo le pone coste y hay pequeñas otras cosas semánticas. Entonces, la materia prima más mano de obra directa más costo indirecto de producción son los costos intrínsecos de la producción, queda hasta acá. Y después empieza, a todo esto lo llama coste industrial, le pone el coste directo de venta, el coste indirecto de venta, el coste de explotación, el coste que llegamos hasta acá y le agrega los costes de administración. Después le agrega los costes financieros de capital ajeno y los costes financieros de capital propio para tener el coste total. ¿Alguno de ustedes tiene información que haya ido a un secundario donde haya visto contabilidad o no? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Usted? Sí. Bueno, los que han visto, y sobre todo los que no han visto, es importante que tomen algún libro de contabilidad básica hasta el secundario para ver nociones básicas, porque si no van a estar volando en varios sentidos. Pero como introducción, y después lo van a ver un poco más con los otros profesores, existen, y hay una bolilla de eso, existen 4 estados contables. El primer estado es el estado patrimonial. El segundo es el estado de resultados. El tercero es el flujo de fondos. Y el cuarto es la evolución del patrimonio neto. Dentro del estado patrimonial del primero,
Pero ahora no, lo vamos a dejar acá nomás. Tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. El activo es todo lo que tengo, o todo lo que la empresa tiene. Son las tenencias. Caja, banco, máquina, productos terminados, materia prima, etc. Y esto por lo general se pone en el debe. Y esto se pone en el haber. O sea, esto es lo que se llama débito. Esto es lo que se llama crédito. En el haber esto es básicamente con qué lo pagué. Entonces esto es todas las tenencias y esto es con qué se pagó. Pasivos son las deudas. Y el patrimonio neto es el aporte de los socios más la ganancia de capital, los reservas no, acumuladas, utilidades acumuladas no distribuidas. Entonces por eso él le dice que acá le suma el costo financiero de los capitales ajenos. Estos son los servicios de la deuda. ¿Qué interés tengo que pagar? Porque nadie presta plata gratis. Y este es el costo de los financieros capitales propios, cuánto cobran los accionistas en dividendos. Para que tengamos la película completa. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Acá está un poquito más claro en este otro. 2.40. Yo sé que en alguno había puesto la 2.48. Está explicado. Y la 2.49 era otro que es más fácil para mí, el que más me gusta. En cuanto a esto se lo mandé, este acá, que yo le dije que estaba todo la clasificación, de acuerdo con la función, de acuerdo con la identificación, con el tiempo, etc. Lo ven tranquilos ahí. Un resumen de todo lo que vimos ahora. Y el costo total de la empresa, este es un cuadro más acotado de lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver el costo primo, que es materia prima o mano de obra directa, más los costos directos, otros costos directos, que pueden estar, que no sé, porque por ahí hay, no hay. El costo indirecto de fabricación, tenemos el costo total de producción. Y después, costo de administración, comercialización y el financiero. ¿Sí? Así que ese cuadrito está bastante interesante. Y una reformulación del anterior, del Kaplan puesto, es este de acá, donde está la materia prima y mano de obra, los costos indirectos de fabricación, le agrego la administración, el financiero y el margen de ganancia, que en el otro no estaba puesto. O estaba puesto como la retribución que requieren los accionistas. Y con eso me da el precio. ¿O no? ¿Me da el precio con el margen de ganancia, sí o no? ¿Ah? No. Eso está copiado en un libro, pero está mal. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el precio lo fija el mercado. Lo que nosotros tenemos que comparar el precio que nos fija el mercado, este en todo caso sería un precio pretendido, deseado, requerido. Pero el precio real me lo da el mercado. Sería el precio del que funcionaría nuestra empresa. Y sí, digamos, el que nosotros quisiéramos ganar, pero muchas veces no se logra. Entonces ahí entra, bueno, me voy a adelantar un poquito, porque si no... Acá, por ejemplo, tenemos los costos fijos, CF, los costos variables que empiezan acá abajo, que yo los puedo sumar a los fijos y tengo el costo total, y los ingresos que empiezan desde cero. Acá tengo el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, acá es importante, y lo vamos a ver, no sé si conmigo o con algún otro profesor, y si no están en los apuntes, porque es importante. Una cosa que me olvidé, ahora que estamos todos. Esta materia, cuando se creó y se hizo el programa y todo lo demás, y hasta hace 10 años tenía el doble de horas, porque era anual. Hace como 15, 20 años, no recuerdo exactamente cuánto, se la puso semestral y se le bajó a la mitad de las horas, pero se dejó el mismo contenido, entonces hay que andar corriendo, básicamente. Por eso es que con todas estas cosas, en vez de perder tiempo dibujando, tratamos de que con la colaboración de ustedes, el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más unívoco. No, unívoco estaría mal, porque eso sería educación personalizada. ¿Qué es la decisión de largo plazo y corto plazo relacionada con lo que hablábamos recién?
Yo por ahí me desvío porque en función de las preguntas que me hacen, lo que ustedes dicen, voy ampliando. Entonces, para terminar de completarle la respuesta a... ¿Cómo es tu nombre? José. A José. Después vamos a explicar, ayer lo dijeron, pero vamos a explicar por qué a José se le dice Pepe, porque hay que tomar algún respiro, si no uno se pone mal con esto. El resultado, ¿sí? El resultado de la empresa lo vamos a sacar como ingreso menos costos. Si esto lo reemplazamos al ingreso podemos poner el precio, siempre minúscula es unitario, mayúscula es total. Minúscula unitario, mayúscula total. El precio unitario por la cantidad vendida menos los costos. Y dentro de los costos tengo ¿qué? Tengo el costo variable unitario por la cantidad vendida, que sería esto es el costo variable total, más el costo fijo. Si yo lo reordeno, puedo poner que el resultado es igual a la cantidad, saco factor común, precio menos costo variable, menos los costos fijos, ¿sí? Cualquiera que esté en quinto año y ya haya pasado por matemáticas no va a tener problema en que hacer los pasos intermedios, que son dos tonteras. Si el resultado valor igual a 0, es decir, para conseguir el punto de equilibrio, esto podemos llegar a que la cantidad se transforma en cantidad de nivelación, y la cantidad de nivelación es igual al costo fijo total dividido el precio menos el costo variable unitario. Esto, el precio menos el costo variable, es lo que se llama contribución marginal, es decir, cuánto contribuye cada unidad vendida a la ganancia de la empresa. Por eso es el apelativo de marginal. Una más. Entonces, ¿cuál es la decisión de corto plazo? La decisión de corto plazo es que el precio menos la cantidad vendida, la contribución marginal sea mayor que 0. Eso es caso típico cuando yo lanzo un producto nuevo o empiezo una empresa nueva, etc. No puedo, salvo que sea un monopolio o tenga, no sé, el inventor del WhatsApp y el WhatsApp no haya existido hasta ese momento, como hablamos recién. No puedo, o no debería en todo caso poder pretender tener un resultado positivo pagando incluso los costos fijos. Entonces, por un corto periodo de tiempo, o mientras yo tenga subsidios, por eso se llama la decisión de corto plazo. De corto plazo es que la contribución marginal sea positiva. Es decir, yo voy a producir una unidad más, siempre que producir esa unidad más me dé ganancia. Y ustedes dirán, el precio lo fija el mercado y el costo variable es siempre el mismo. Ni. Porque el costo variable puede ser siempre el mismo, pero cuando yo llego al máximo de la capacidad instalada, a lo mejor tengo que comprar otra máquina o poner un doble turno, entonces el costo variable cambia totalmente. Entonces todo esto se analiza específicamente por tramo. Y la decisión del largo plazo, obviamente, que sería que el resultado sea positivo. El resultado todo sea positivo, porque ninguna empresa puede estar ad infinitum perdiendo dinero. ¿Está claro? Entonces, por eso el análisis de nivelación, que ya ahí está para un solo producto, podemos ver el producto y demás. Bueno, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Sí. No entendí muy bien lo que dijo primero con el corto plazo que tiene. O sea, que en el corto plazo lo que buscamos es que cada unidad que yo agregue me agrega una ganancia. Sí, o sea, yo sigo produciendo mientras el precio sea mayor al costo variable unitario. El precio unitario sea mayor al costo variable unitario. Lo que pasa es que el precio puede cambiar porque cambiaron las condiciones del mercado, porque por ejemplo Arabia Saudita y otros 7 países más decidieron hacer un boicot a Qatar, entonces el precio del petróleo pasó de $30 a 60, que ahora o viceversa. Entonces lo que era antes rentable ahora no es rentable, lo que era sí es rentable, etc. Depende de qué lado estoy. Estoy del lado del productor de petróleo, que sube el precio, es una buena noticia. Si estoy del lado del consumidor, que sube el precio, es una mala noticia. Entonces por ahí el precio del petróleo es un costo variable para el que lo consume, pero es un precio de venta para el que lo vende. Entonces todo tengo que ver cómo está. O lo que dijimos recién, llegué al tope máximo de mi capacidad instalada. Entonces para producir más, tengo que comprar otra máquina
y tengo más costos variables, a lo mejor incurro en economía de escala, compro otra máquina, hago una inversión grande, me aumentó el costo fijo, pero el costo variable se fue para abajo. Porque si tengo una escala mayor, teóricamente debería producir con un costo variable menor. Pero no siempre es así. Entonces hay que analizar cada caso en particular. ¿Está claro? ¿Cuál es la pregunta? En la última expresión que puso ahí, ¿cuál es? Sí, cantidad de nivelación, porque dice para resultado cero la cantidad le llamamos cantidad de nivelación o cantidad de equilibrio. Dependiendo quién es el... Bueno, paremos la afirmación un minuto.